de la tierra de Canaán. Es claro el texto. Y el propósito del Señor era probar el corazón del pueblo. No solo probar el corazón del pueblo, dice el texto, prepararlo para la guerra. ¿Sí? Es claro el texto, ¿no? Ahora leen conmigo el versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, escuchen esto, y los vendió en manos de Cusán Ristaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Un juicio por la desobediencia fue la misma cautividad de una nación pagana al pueblo de Israel. En Jueces capítulo 3 tenemos entonces una de las verdades más complicadas, podríamos decir, de la Escritura. Dios dejó estas naciones paganas con el propósito de probar al pueblo. Pero si vamos un poco más atrás, vayan conmigo al capítulo 2 y lean conmigo el versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendía contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Este texto enseña ahora una verdad que parece un tanto distinta. Capítulo 3 enseña: Dios en su soberana voluntad y soberano decreto decidió dejar al pueblo, decidió dejar a pueblos paganos en la tierra de Canaán, decidió no quitarlos con el propósito de probar el corazón del pueblo, pero además con el propósito de seguir preparando el pueblo para la guerra. Si ya no había naciones con las cuales pelear, ya no sería un pueblo bélico. Así que esa fue la razón, según el capítulo 3, por el cual las naciones no fueron expulsadas. Pero si leemos el capítulo 2, se nos dice que la razón por la cual Dios no expulsó las otras naciones paganas es porque el pueblo desobedeció las leyes del pacto. Un texto más y vamos a orar. Génesis, quizá uno más conocido y más fácil de comprender mi punto en esta mañana. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Texto conocido. La conclusión del pensamiento de José. Los hermanos de José vendieron a José. Los hermanos de José pecaron contra José. Los hermanos de José pecaron contra Dios voluntariamente por su decisión no forzada. No fue una decisión en la cual externamente se les obligó. En otras palabras, fue una decisión libre. Pero según la mente de José, aunque ellos tomaron su libre decisión de vender al pueblo, no obstante, ese era el decreto soberano de Dios. Así que Dios orquestó cada detalle y cada punto de la venta de José para sostener así
mucho pueblo, no solo el pueblo de Egipto, pero el pueblo de Israel, y eso no quita que ellos tomaron sus libres decisiones. Hermanos, hoy nos toca hablar en la confesión de fe de la providencia del Señor y la libre decisión del hombre. Así que vamos a orar que el Señor nos dé entendimiento a la luz de estos textos. Oh Padre, este es un gran misterio que nos dejas escudriñar, es un gran misterio que nos dejas meditar, que nos dejas conocer. Yo te pido que en tu gracia, Señor, nos des luz, nos des claridad, Señor, que nos des humildad, sabiendo que al ser una obra del Trino Dios, no es totalmente comprensible a nuestra mente, pero que podamos confesarlo por la fe, así como, Señor, descansar y vivir a la luz de esto. Te lo pido en el nombre de Cristo, que nos ayudes y nos bendigas y nos des claridad en este tiempo. Amén. Amén. Estos dos textos, Génesis 50 principalmente, es uno de los textos claves para hablar de la soberanía o la providencia de Dios y la libre decisión del hombre. Pero leyendo en mi lectura continua de la Escritura, llegué a Jueces y me pareció muy interesante cómo estas dos verdades no solo están en Génesis 50, están en la Escritura en general, están en la Escritura en todos lados. Podemos encontrar estas dos verdades. Dios es soberano y el hombre toma libres decisiones. Así que abran su confesión, si traen su confesión, en el capítulo 5, que trata de la providencia divina. La providencia divina. Y creo que han visto un poco de la estructura de este capítulo. El capítulo se divide, podríamos decir, en tres partes esenciales. En el párrafo 1 viene una definición de lo que es la providencia de Dios. En el párrafo 2 al 7 podríamos decir que es una expansión, es una explicación, una expansión de lo que es la providencia de Dios, donde se explican dos puntos. 2 al 3 se explica que la providencia de Dios no elimina la libre decisión del hombre. Y 4 al 6 habla, 4 al 6 habla de la relación entre la providencia de Dios y el pecado. Esa sería la segunda división. Párrafo 1, una definición de la providencia. Párrafo 2 al 6, una expansión de esa definición, o podríamos llamarlo algunas aclaraciones. Y la última división está en el párrafo 7, y es la consolación de la iglesia a la luz de la providencia de Dios. Así que con el hermano Aarón estudiaron la definición de la providencia, y ahora vamos a empezar con la segunda parte, algunas aclaraciones. Y hoy solo vamos a ver párrafo 2 y 3. O sea, nos vamos a enfocar en la aclaración que tiene que ver que la providencia del Señor no elimina la libre decisión del hombre. Pero dos cosas que es importante reforzar cuando hablamos de la providencia del Señor. Probablemente esto lo vieron con el hermano Aarón, así que esto va a servir para reforzar. En primer lugar, debemos recordar el lugar del tema de la providencia de Dios. Hermanos, el acomodo de nuestra confesión y los diferentes capítulos no fue algo arbitrario o aleatorio, no fue algo que simplemente, ¿dónde ponemos este capítulo? Pongámoslo por acá. Su propia estructura habla de su convicción teológica, y es importante, noten esto. En el capítulo 2 hablamos de la doctrina de la deidad, de la Trinidad.
Y la providencia no se trata ahí. La providencia no se trata allí. Es cierto que a la luz de la historia de la iglesia, en ocasiones se habló de la providencia en cuanto al ser de Dios. Pero a la luz que más claridad ha llegado a existir, ya no se coloca la providencia dentro del ser de Dios. Noten, después de que en el capítulo 2 se habla de la Trinidad, capítulo 3 habla del decreto de Dios. ¿Qué es el decreto de Dios? Aquella voluntad revelada de Dios, hecha en la eternidad pasada. Ni siquiera allí está la providencia. Capítulo 4 tenemos la creación. La creación, ok, está el ser eterno de Dios. En este ser eterno Dios tiene decretos. Y por medio de la creación Dios lleva a cabo sus decretos. Y entonces viene la divina providencia. Esto nos hace entender algo. La divina providencia es un acto que en la teología se diría ad extra, o sea, no es un acto que es esencial a la divinidad. O sea, si Dios no hubiera creado el mundo y por lo tanto no hubiera providencia, Dios seguiría siendo Dios. Así que la providencia es la consecuencia de que Dios es, de lo que Dios es a la luz de la creación. En otras palabras, Dios es aún sin la creación. Él es completamente, Él es pleno aún sin la creación. Pero debido a que decidió crear en su voluntad libre, a la luz de esa creación, la providencia es una consecuencia necesaria. Parafraseando las palabras de un teólogo del siglo XVII, podríamos decir: conocer a Dios como creador y pasar su providencia es desconocer lo que significa que Él es creador. O sea, la providencia de Dios es la consecuencia necesaria en Dios debido a su creación. Esto pone dos puntos que nos deben ayudar a comprender este tema de la providencia. Uno, la providencia es un acto voluntario de Dios y no esencial. Y como el segundo punto, y como este es un acto voluntario de la creación de Dios, debe ser vista la providencia como teleológica y nacida del amor. Déjenme explicar esto, hermanos. La creación no simplemente es un mundo o un conjunto de creación que existe por sí misma. Dios creó el mundo y todo lo que en ellos hay con el fin y el propósito de tener comunión con el pueblo. La providencia es aquel acto de Dios por el cual lleva estas cosas a su fin. Por eso decimos, la providencia es teleológica, o sea, tiene un fin. La providencia no simplemente se trata de mantener las cosas en su estado original, de mantener la piedra como piedra o de mantener la madera como madera. La providencia es el acto de Dios por medio del cual está llevando todas las cosas a su fin. Y esto es nacido del amor. Ok, puede ser un poco complicado, pero déjenme explicarlo así. ¿Por qué Cristo nació en el tiempo que nació? William Hendrickson, hablando en su comentario a los Gálatas, dice: era el tiempo perfecto. El griego se había convertido en el lenguaje del mundo. Era el lenguaje universal. Era el tiempo perfecto para los judíos. Era el tiempo perfecto para los romanos. ¿Por qué pasó, hermanos? Por ninguna otra cosa que Dios estaba llevando el mundo entero en su acto de providencia hacia ese mismo evento. Y hoy continúa llevando el mundo entero hacia su
final consumación. La providencia de Dios no es simplemente mantener la silla como silla, es llevar las cosas a su fin principal, al fin por el cual fueron creadas. Por eso dice el apóstol Juan, que el mundo está pasando. Y no está pasando simplemente porque se está haciendo viejo. En el griego está siendo empujado. Dios está llevando las cosas a su fin original. Así que debemos ver la providencia como una que cumple el propósito de Dios. Pensar en la creación, que Dios creó el mundo, y olvidar la providencia es pensar que Dios creó el mundo simplemente para que existiera. No, creó el mundo con un fin principal, que el hombre tuviera comunión con Él, y Dios está llevando todas las cosas hacia Él. Por tanto, la providencia no solo es una obra teleológica, o sea, que camina hacia un fin. Además, es una obra nacida del amor. ¿Por qué? Porque Dios está llevando todas estas cosas para que su pueblo se encuentre en comunión con Él. ¿Y qué es la providencia? Solamente lo voy a leer y no lo voy a explicar porque ya lo explicó el hermano Aarón. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, escuchen, sostiene, mantiene las cosas, dirige, teleológico, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Entonces, esta doctrina, hermanos, es muy importante, porque en primer lugar da una cosmovisión al cristiano. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión, piensen como en unos lentes. Imaginen que se ponen unos lentes azules. ¿Cómo van a ver todas las cosas? Azules. La providencia de Dios nos da unos lentes, una cosmovisión por el cual interpretamos todas las cosas. Así que el clavo que se le zafó al caballo, por el cual se le zafó la herradura, lo cual incapacitó a su jinete subirse a él, por lo cual no pudo cabalgar para dar el anuncio al capitán que tenía que avisar que era hora de atacar, y por lo tanto el pueblo fue sorprendido. No pasó sino por la providencia de Dios. Eso da una cosmovisión al cristiano. Eso no fue el azar, eso no fue la suerte, eso fue el decreto soberano de Dios. Pero no solo le da una cosmovisión al cristiano, no solo le da al cristiano una teoría de la historia por la cual todas las cosas deben ser interpretadas. Además, le da consuelo a la iglesia. Porque como dijo un teólogo, la providencia invisible no quita su existencia, y la iglesia debe ser consolada por ella. Que en las cosas más duras y difíciles de la vida de la iglesia es la providencia del Señor que ha orquestado eso para un buen fin, para un mayor fin. Hermano, ¿cuánta consolación da esto? No sé cuál es tu situación hoy, no sé cuál es tu tribulación hoy, no sé cuál es tu tristeza hoy, no sé cuál es tu angustia hoy. ¿Sabe esto? Es la providencia orquestada del Señor en su sapientísima y gran misericordia, que lo ha ordenado para tu propio bien, porque esto es nacido del amor. Pero esta doctrina entonces genera una de las preguntas más debatidas a lo largo de la historia del mundo. No digo de la historia de la iglesia, sí, ha sido una doctrina debatida dentro de la historia de la iglesia, pero no solo dentro de la historia de la iglesia, dentro de la historia del mundo. ¿Y cuál es este tema complicado que tanto filósofos como teólogos cristianos han debatido? Es este: ¿cuál es la relación de la providencia de Dios, la cual quiere decir que Dios ordena
todas las cosas, gobierna, dirige, sostiene todas las cosas. Nada está fuera de su control. El pájaro que está cayendo a tierra en este momento es la voluntad del Señor. La hoja que está cayendo a tierra en este momento es la voluntad decretada del Señor. El cabello que se está volviendo blanco en este momento es el soberano decreto del Señor y Él gobernando todas las cosas. La hormiga que está cargando ese pedazo de pan, esa microscópico pan, o no microscópico, pero diminuto, es dirigido por la providencia de Dios. Entonces nace una pregunta: ¿cuál es la relación entre el acto de providencia de Dios y la libre voluntad del hombre? ¿Cómo es que Dios puede orquestar todas las cosas y al mismo tiempo yo tomar mis libres decisiones? Entonces agarro una piedra y digo, si aviento la piedra, ¿era la voluntad del Señor? Y si no la aviento, ¿era también la voluntad del Señor? Y algunas preguntas, muchas veces innecesarias, nacen a la luz de esta doctrina. Así que tanto filósofos como teólogos cristianos la han debatido. Hermanos, y crean que es sumamente complicado. Pero la iglesia debe tener una concepción de esto. Hermanos, deben tener una posición teológica en cuanto a esto. El párrafo 2 la da. Y dice, aunque en relación a la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Tema complicado. Pero lo primero que establece la confesión es decir, ok, vamos a hablar de la relación entre la providencia del Señor y la libre voluntad de las decisiones del hombre. Y lo que establece es esto. En primer lugar, no olvidemos que la providencia del Señor tiene todo que ver con el decreto soberano. Dios decretó todas las cosas. Dios conoce todas las cosas que van a suceder porque Él decretó que fuesen así. Él las decretó todas. Entonces, vamos a hablar del tema entre la libre decisión, dice la confesión, y la providencia del Señor. Pero no olvidemos, la base es esta. La última causa, la causa básica, la última en el sentido de base, de prioridad, de lo primero, la última causa, la causa principal por la cual suceden todas las cosas es el decreto soberano de Dios. Dios es la causa última de todas las cosas. Todo lo que sucede, todo lo que ha pasado, Dios es la causa última. Pueden ver entonces, yo sé que ya muchos están pensando, oye, eso me trae problemas en algunos de mis pensamientos. Si Dios es la causa última de todas las cosas, ¿qué es el pecado que cometo diario? Él es la causa última. Y entonces la confesión empieza a hablar y dice, sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Tres respuestas en relación entre la providencia del Señor y la elección o acciones libres de los hombres han sido dadas.
quiero mencionar las tres posibles soluciones a este que se han dado, a este dilema, a este aparente dilema. El primero es conocido como preservacionismo. Preservacionismo. Bueno, no sé si esta palabra existe en español, pero así es como la traduje. Si no existe en español y hay una palabra concreta para este término, me la platican luego. Y esta manera de responder no cree que Dios gobierna todas las cosas. Ellos creen que solamente Dios preserva todas las cosas. Entonces, si yo aviento la piedra, Dios no había planeado que yo aventara la piedra, simplemente fue mi libre decisión. Lo único que hizo Dios fue mantener la piedra como piedra para que cumpliera su propósito, pero la decisión fue mía. Dios solamente preserva la materia, Dios solamente preserva el mundo, Dios solamente sostiene el mundo. Entonces, la silla no es que el decreto soberano del Señor es que estuviese en ese lugar, en ese momento, sino que Dios solamente mantiene su forma. Esto tiene grandes problemas, porque Cristo dijo que un pájaro no cae a tierra si no es la voluntad de su Padre. Y los Salmos y Nehemías dice que el pasto no sale sino por el cuidado del Señor, por la voluntad del Señor. Esta postura tiene problemas con la misma escritura. Otra forma en la que se ha dado respuesta a este dilema entre la providencia del Señor y las libres decisiones de los hombres es llamado ocasionalismo o continua creación. Y estos no creen que las decisiones de los hombres en verdad tienen algún valor. No tienen algún valor. Simplemente están tomando decisiones, pero sus decisiones no afectan el decreto de Dios. No afectan para nada, no tienen ninguna implicación. Así que si yo tomara esa decisión o no tomara esa decisión, el decreto iba a cumplirse. Entonces, déjenme explicar cómo sería esto en la vida real. Dios ha determinado el día en que vamos a morir. Así que, ¿para qué comemos? Me voy a morir cuando el Señor dijo, coma o no. Más o menos ellos no creo que dirían esto, pero es su implicación. Mis decisiones y mis acciones nada tienen que ver con el decreto de Dios. Nada tienen que ver. Puedo hacer lo que sea y nada tiene que ver con el decreto de Dios. Así que no importa que coma o no coma, me voy a morir. Si el Señor quiere que me muera en 50 años, no importa que no coma desde ahorita, me voy a morir en 50 años. La postura en general, ha habido, aún entre los cristianos ha habido diferencia, pero creo que esta ha sido la más aceptada entre los teólogos cristianos, se llama concursus. O sea, Dios ha ordenado que todas las cosas pasen y nada pasa si no es el decreto de Dios. Y sin embargo, el hombre toma libres decisiones de acuerdo a la naturaleza, las cuales tienen consecuencias. Ok, déjenme leer una cita. Es una cita un poco complicada, pero en los minutos que me sobran, voy a intentar explicar esta cita. Y quiero aclarar algo. Como oramos al principio, este es un acto de Dios. La providencia es un acto de Dios. Levante aquí la mano, ¿quién comprende la plenitud de la Trinidad? Nadie de nosotros. Creo que hubo uno que casi se agarró la mano, pero la verdad es que nadie comprende
la Trinidad, nadie de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un ser infinito y nunca podemos comprender lo infinito de su ser. Por lo tanto, la providencia, al ser una acción de Dios infinito, nunca podremos comprenderla y siempre deberá ser mantenida dentro de la categoría de misterio. Algo que no nos es totalmente comprendido a nuestra finita mente, aunque es perfectamente armonioso en la mente de Dios. Así que quiero anticipar eso antes de leer esta cita. Dice así: parte de ver la bondad de Dios, parte de ver la bondad de la providencia de Dios es entender que el amor de Dios para las criaturas incluye su creación con una naturaleza particular. Esto es importante. Cuando hablamos de que el hombre tiene libres decisiones, es verdad, tiene libres decisiones, pero estas decisiones siempre serán de acuerdo a la naturaleza que Dios puso en él. Diríamos que una vaca no es libre simplemente porque no puede volar. Es libre de actuar de acuerdo a su naturaleza, aunque esta naturaleza no puede hacer ciertas cosas. Dice la cita: ellas son criaturas que no son autónomas. Ellas poseen causalidad. Esto es importante. Ellas actúan y producen cosas. Esta causalidad es secundaria o medial. O sea, los hombres toman decisiones y estas decisiones producen cosas. O sea, las decisiones causan cosas. Pero estas cosas que causan no son la causa última. Son una causa mediada. Son una causa secundaria. Como causas mediadas, ellas son en sí mismas causadas. O sea, no son la última causa. Son una causa de acuerdo, o son el resultado de una causa última. Pero porque Dios es quien es, o sea, el dador de vida, la última causa de todas las cosas, causas causadas no son no causas, sino causas que ejecutan un modo específico de causalidad. Yo sé que les dije que era difícil, ¿no? Se los advertí. Aquí está el punto. ¿Qué leímos en Jueces 2? El decreto soberano de Dios. El decreto soberano de Dios era mantener o no exterminar todas las naciones paganas de la tierra prometida. ¿No es verdad? ¿Lo leímos? ¿Para qué? Propósitos en el Señor. Propósitos. ¿Cuál? Prepararlos para la guerra, seguir probando sus corazones. ¿Quién es la causa última de que no se salieron esas naciones? Dios. Dios lo quería así. Pero la causa secundaria, o sea, Dios quería eso. Dios fue la causa última de eso. Pero la causa secundaria, la causa instrumental por la cual Dios logró eso, fue la libre desobediencia del pueblo de Israel. Es lo que leemos. Versículo 20 del capítulo 2 de Jueces. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué. Dice, la causa por la cual no voy a correr a estas naciones es porque ellos desobedecieron. Pero leemos en el capítulo 3 que la causa que Dios quería que eso pasara para probar al pueblo, para preparar al pueblo para la guerra todavía. Pensemos nuevamente en José.
Dios quería que Josué fuese vendido a Egipto, era su plan. Él orquestó las cosas. Pero ¿cómo orquestó las cosas? ¿Obligó a sus hermanos a venderlo? Les puso una espada atrás y dijo, véndanlo porque mi decreto es este, ¿sí? No, en la libre decisión de los hombres, la libre decisión de estos hombres, ellos decían, lo odiamos, queremos venderlo. Así que Dios cumplía su decreto y Dios orquestaba todas las cosas y estos hombres actuaban libremente para llevarlas a cabo. Esta es la doctrina de la divina providencia en relación con la libre decisión de los hombres. Y dos cosas deben ser mantenidas en nuestra mente. Versículo, párrafo 3 de la confesión. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos y según le plazca. Así que pensemos sobre las decisiones de los hombres como causas secundarias que cumplen el decreto soberano de Dios. Son causas instrumentales, pero al final la razón por las cuales pasan todas las cosas es por la soberana voluntad de Dios. Yo sé que quizá después de esta lección va a haber más dudas que claridad, pero esperemos que la próxima lección que vean la parte de la confesión van a seguir presionando sobre esto, porque los otros puntos de la confesión hacen esta pregunta: ¿y qué del pecado de Adán? Si la última causa de todas las cosas es Dios, ¿qué del pecado de Adán? Así que los voy a dejar con la duda. Hermanos, que esto esté guardado en nuestras mentes. Dios es la causa final de todas las cosas y sin embargo los hombres, las decisiones de los hombres realmente son decisiones que producen, realmente causan cosas las decisiones de los hombres. Mira esta pregunta filosófica complicada que algunos dicen: ¿y por qué la confesión nos está hablando de esto? Por tu santificación. Es verdad, Dios ha decretado que llegues a tal estatura de santidad, pero Dios ha decretado que esa estatura de santidad sea a través de las continuas abnegaciones y entrega de tu ser al Señor. Hablar de la soberanía de Dios: bueno, Dios va a querer que yo sea santo, cuanto Él quiera. ¿Y cómo? Yo nada más me tengo que sentar y esperar. No, en su amor, en su acto de providencia, su amor se ha demostrado en que ha dado al hombre esa libertad para que en conformidad a la naturaleza que posee, pueda tomar decisiones. Amigo, no puedes salvarte a ti mismo, no puedes buscar las cosas divinas, porque naturalmente tu corazón es pecaminoso y está esclavizado al pecado. Por lo tanto, necesitas una obra soberana de salvación para ser rescatado. Hermano, de acuerdo a la naturaleza que ha sido implantada por medio de la regeneración, puedes caminar en santidad. Es el decreto de Dios que llegues a tal estatura de santidad, pero es por medio de las causas causadas, o sea, tus actos, que ese nivel de santidad será hecho. Eso nos libra del fatalismo, pero tenemos que terminar. Vamos a orar.